Noticias Caracol, edición del mediodía. Buenas tardes y bienvenidos a nuestra emisión de Noticias del Mediodía. Iniciamos con la noticia política del momento, la consulta del Pacto Histórico que alcanzó una participación de 2.753.738 votantes. Iván Cepeda obtuvo 1.540.391 votos. Recibió el apoyo de diferentes fuerzas políticas y ahora se prepara para la contienda con otros candidatos del Frente Amplio prevista para el marzo del próximo año. En segundo lugar se ubicó Carolina Corcho con 678.962 votos. Con este resultado, la exministra de Salud mostró su intención de entrar a la pelea para encabezar la lista al Senado del Pacto Histórico. Con esos resultados, ahora el Pacto Histórico ingresará al Frente Amplio para consolidar un único candidato de izquierda de cara a la primera vuelta presidencial. Buscamos las reacciones de varios candidatos y precandidatos de otras orillas políticas para conocer sus reacciones frente a estos resultados. Para algunos precandidatos, la respuesta es la unión de ideas y propuestas para llegar unidos a las consultas de marzo. Es un llamado de atención para que nos unamos en torno a la institucionalidad democrática de este país, la Constitución del 91, y lleguemos fortalecidos al 8 de marzo, cuando se elige el próximo Congreso. Lo urgente es unirnos. Yo ya di el primer paso, buscando a Juan Manuel Galán y a David Luna, y tenemos una primera alianza. Pero para que esa alianza sea una verdadera alternativa de poder, tiene que ampliarse, tiene que encontrar nuevos nombres. Pero que además lo único que busca es lavarle la cara a todas las equivocaciones y barbaridades que ha cometido el presidente Petro. Por eso al Pacto Histórico y a la izquierda hay que derrotarla, haciendo política decente. Quienes estamos construyendo una opción de centro, es hora de que empecemos a trabajar juntos y le arrebatemos esa agenda a los extremos. De lo contrario, las opciones quedan muy claras, el heredero de Petro o los herederos de Uribe. Derecha, centro y orillas políticas alejadas al petrismo no solo reconocieron la votación para Iván Cepeda, sino que alertaron sobre la necesidad de derrotar al petrismo en las urnas. No nos podemos confiar. Petro es capaz de todo. Tenemos que ganar en primera vuelta. Millones de valientes tenemos que unirnos. No vamos a permitir que la corrupción, las mafias y el narcotráfico se roben el país. Pero el año entrante hablaremos todos los colombianos, no solo la izquierda. Más de 30 millones de colombianos iremos a las urnas en búsqueda de enderezar el mal rumbo que lleva hoy el país. Claro que les fue bien a los candidatos del pacto. Ellos son buenos para eso, para estar en campaña, para hacer política. Ellos son malos es gobernando. Hoy tienen todo el aparato del Estado dedicado a las campañas presidenciales. Los resultados del Pacto Histórico no son malos, pero sí representan una bajada a la mitad. Pero lo más grave, me parece a mí, es que a todos los políticos tradicionales del pacto le terminaron ganando los influencers. Y vale decir que han hecho campaña con los recursos públicos. Pero también abre las puertas al Frente Amplio, propuesta que el mismo presidente Gustavo Petro ha promovido en sus redes sociales. Quienes estamos en el centro de las ideas liberales podremos acudir a una consulta del Frente Amplio, es posible, en la que 5 millones de ciudadanos de centro, de ideas liberales, que están alejados de la polarización y de los extremos, acudamos para que, acompañados y acompañando a esas fuerzas populares exitosas ayer de la izquierda, conformemos una fuerza de centro-izquierda que unirá a Colombia. El presidente Petro hizo un llamado a movimientos como el Partido Verde, la Nueva U y el liberalismo de Gaitán para unirse al Frente Amplio en las consultas de marzo. El Pacto Histórico no solo escogió su candidato a la presidencia, también eligió los representantes de esa colectividad para las listas cerradas de Senado y Cámara para el próximo año, donde los creadores de contenido se impusieron. Más de 500 personas estaban inscritas ayer para conformar las listas cerradas del Pacto Histórico con miras a la elección legislativa del próximo año. En Senado la lista la encabezó el actual senador del Pacto Histórico, Pedro Flores, quien obtuvo 185.000 votos, seguido del también senador Wilson Arias con 171.000 votos. Sin embargo, sorprendió que en el podio apareció en tercer lugar el nombre de Walter Alfonso Rodríguez, conocido como Wally por ser activista e influencer político en redes sociales. No hicieron una lista independiente, que era lo pensado, sino terminaron yéndose a los partidos, y esa fuerza está ahí. Pues hoy tienen
4 o 5 curules al Congreso. Es un potencial muy alto de personas que han dedicado ya varios años a cultivar sus redes sociales y a especializarse en los temas nacionales. Ellos no son no son tontos. Sin embargo, las cabezas de lista aún no están definidas, pues según compromisos internos del Pacto Histórico, el liderazgo del Senado estaría en manos de María José Pizarro o de Carolina Corcho, quien quedó en segundo lugar en la consulta y aún analiza si llegará al Congreso. Aquí no puede haber bolígrafo, como lo acordamos y como el pueblo lo dictaminó, bajo ninguna candidatura. Todo tiene que ser la decisión popular. Se planteó que la segunda de la lista encabezaría la lista del Senado. Otro factor determinante para la conformación de la bancada del partido de izquierda es que será lista cremallera, lo que quiere decir que los candidatos deben ser intercalados entre hombre y mujer para armar una representación paritaria. Este tema de las listas cremallera se hace justamente para eso, para garantizar la paridad. Entonces, lo que tenemos son espacios en donde va un hombre, una mujer o viceversa, una mujer, un hombre, depende cómo cada partido lo quiera realizar. Wally no es el único influencer que llegará al Congreso por el pacto. En Cámara de Representantes, María Fernanda Carrascal ocupó el primer lugar por la lista cerrada en Bogotá, seguida de otra influencer y activista, Laura Daniela Beltrán, conocida como Lalis. Así las cosas, 2 influencers estarán en los puestos más altos de las listas cerradas del Pacto Histórico, camino al próximo Congreso. Consultamos analistas políticos sobre este resultado que obtuvo la fuerza política de gobierno. María Camila Roa, ¿qué le dijeron? Stephanie, pues escuchamos varias voces y van a ver ustedes una inicial que considera que esta es una votación importante, que no se puede menospreciar, pero que de cierta manera refleja esa radiografía de lo que es hoy el petrismo. No hay votos nuevos, son los votos que ya tenían. Y en ese sentido lo que cuenta en política es hacer cuentas, es sumar. Y allí es donde podría estar la debilidad de Iván Cepeda en el largo plazo debido a nuestro sistema electoral, porque tiene no solo que enfrentar ahora la consulta interpartidista en marzo, sino también la primera y la segunda vuelta. Aseguran también que aquí podría haber algo de bolígrafo en la conformación de las listas, no solo la consulta, debido a que ahora se tiene que fijar el orden de las listas, iniciando por quién la encabezará. No se sabe aún si es María José Pizarro, como se había acordado, o si será Carolina Corcho, como ella misma lo dijo en las últimas horas. Escuchemos el análisis. El gran interrogante para Petro y para su candidato Iván Cepeda es de dónde van a sumar más votos, porque por fuera de la izquierda no la tienen para nada fácil. Bogotá, fundamental en el triunfo de Petro la vez pasada, es una ciudad en la cual el petrismo se ha desplomado. Entonces, ¿de dónde van a obtener ellos esos votos adicionales? Corcho no suma más allá de la izquierda. Y es allí donde surge un inmenso interrogante para Iván Cepeda, junto con otro asunto, los temas. Claro. Recuerden ustedes que Iván Cepeda es el creador de la paz total, y allí está uno de los fracasos del gobierno de Petro, y eso es un arma muy poderosa de sus adversarios contra Iván Cepeda. Hay otras voces que consideran que hay que hallar el punto intermedio, el balance en este análisis. ¿Por qué? Porque la votación o el resultado de la consulta no es ni tan positivo como lo califica el Pacto Histórico, pero tampoco es tan negativo como dice la oposición hoy, que asegura que esto a todas luces sería una derrota, teniendo en cuenta la comparación con la consulta del 2022, que fue interpartidista y estaba ligada también a las elecciones al Congreso, era dentro del calendario ordinario de las elecciones, por lo cual aseguran analistas que esta es una alerta para las demás fuerzas políticas, especialmente en la configuración del Congreso, porque esta consulta sí podría reflejar el resultado en las urnas del petrismo de cara a marzo 8 del próximo año. Los resultados de la consulta no fueron tan positivos como el Pacto Histórico los quiere hacer ver, si se comparan, por supuesto, con los resultados de las consultas de 2022, pero tampoco fueron tan negativos como lo sostiene una parte de la oposición. La realidad es que la izquierda todavía tiene una base electoral con la que podrá jugar un papel relevante dentro de las próximas elecciones, y estos resultados tienen que servirle al centro y a la centro derecha para replantear su estrategia de cara a las próximas elecciones, no solo con los candidatos presidenciales, sino también con las listas al Congreso.
Pero también escuchamos voces de expertos, el análisis sobre lo que fue la jornada electoral, cómo funcionó el aparato electoral. Y dice un experto que van a escuchar que la registraduría debe prepararse mejor para atender todas las contiendas electorales que se avecinan. Y una mesa trasladada es una mesa sacrificada. Eso de que coger una mesa del sector rural y pasarla a la cabecera municipal, pretendiendo que los electores se van a desplazar hasta allá, eso es muy difícil, casi que imposible. Entonces esa votación realmente se sacrifica. Aquí lo que hay es que establecer esos puntos, revisar de manera muy detallada cuáles son las dificultades, cómo se deben cubrir esos sectores para que no haya traslado de mesa y que ese traslado de mesa no se convierta en sacrificio para que los electores no puedan ejercer el derecho al voto. Aquí hay que trabajar muy duro en ese aspecto porque ayer se puso en evidencia de que hay lugares en el país que casi que están vedados para que los ciudadanos puedan ejercer el derecho al voto. Identificamos un común denominador en los análisis que hemos recogido y es que esta votación de ayer, los resultados dejan más fortalecido que debilitado al movimiento político que hoy está en el gobierno, lo cual significaría un timbre, una señal de alarma o un llamado a los demás sectores como el centro y la derecha para que se unan antes del mes de diciembre. Ya veremos los efectos a futuro de esta elección del pacto histórico. Claro, María Camila, no son gratis todos los pronunciamientos de los líderes políticos de la otra orilla, pero bueno, en medio de todas esas quejas a la registraduría por supuestas irregularidades en la organización de la consulta del pacto histórico, pues el registrador nacional respondió que no hubo dificultades para que la ciudadanía pudiera ejercer el derecho al voto y denunció amenazas a registradores municipales. Quiero preguntarle por esas fallas denunciadas ayer por los integrantes del pacto, de hecho por el mismo presidente, hablando de largas filas, de puestos de votación que fueron trasladados, al menos hablaban de 4.000, de lugares donde no había el material. ¿Qué fue lo que pasó, registrador? En relación con los puestos de votación, ellos se instalaron en función del despliegue que a la registraduría le entregó la fuerza pública, me refiero al despliegue operativo y de tropas, circunstancia que fue definida desde hace semanas y conforme a eso se instalaron cada uno de los puestos de votación. Entenderán ustedes que no podemos instalar puestos de votación en lugares donde no tengamos clara y absoluta presencia de la fuerza pública. En relación con algunos lugares, menos del 1% de las 20.000 mesas instaladas se presentaron afluencias altas de público. Es normal, siempre ha ocurrido en elecciones ordinarias, por ejemplo, de municipios, pues se agolpa mucha gente a votar, en especial en la primera mesa donde votan las personas mayores que se demoran un poco más para ejercer su derecho al voto. La registraduría cumplió de manera eficiente. Se instalaron 20.000 mesas de votación. Y se instalaron 20.000 mesas de votación porque fue un acuerdo firmado con todos los partidos políticos desde el 3 de octubre. ¿Cómo está la seguridad en este momento para realizar, por ejemplo, las elecciones a consultas o del Congreso en el mes de marzo? ¿Es posible llevar las mesas a todos los puntos que hay en este momento en el país? Hay 104 municipios que tienen cierto riesgo y por eso, respecto a esos 104 municipios, el Ministerio de Defensa está estableciendo unos protocolos especiales. Pero es cierto, ayer, por ejemplo, fue necesario llamar al Gaula, a todos los órganos competentes para desplegar y cuidar a nuestra registradora de Yopal, porque sí, llamaron personas identificadas como de las FARC y amenazaron a esta dama que seguramente ya tendremos que trasladarla para otro lugar, para que deje su familia, buscar otro lugar. Registrador, ¿pero qué tipo de amenazas recibió la registradora allí? Llamaron a la registraduría, se identificaron como de las FARC, la amenazaron porque se habían trasladado unos puestos del sector rural, puestos que se trasladaron porque el despliegue operativo no daba, de acuerdo a la fuerza pública, para llevarlos a ese sector rural y fue necesario concentrarlos en la cabecera de Yopal y la declararon objetivo militar. Más o menos sobre las 6:30 de la tarde ya teníamos el 80-85% de las mesas informadas. ¿Es la estimación que ustedes tienen para las elecciones que vamos a tener tanto en marzo como la primera vuelta presidencial? En las próximas elecciones vamos a agilizar mucho más el proceso y yo les aseguro que rápidamente, 4:30, que ya se cierra todo el proceso de conteo, inicia la divulgación y con mucha mayor agilidad vamos a poder procesar los datos de preconteo. Pues para el gobierno nacional el resultado de la consulta fue un claro triunfo del petrismo que superó cualquier expectativa. Luis Eduardo Maldonado, usted tiene más detalles.
Pues el Gobierno Nacional está celebrando el triunfo de la consulta de ayer domingo. El ministro del Interior, Armando Benedetti, ha recibido con sorpresa este resultado. Dice que no esperaban semejante cantidad de votos, que las cuentas que estaban haciendo en la Casa de Nariño eran mínimas y que lo que sigue ahora es buscar una estrategia para la próxima consulta, logrando llegar y acercar al centro. Dice que si no hay una alianza, que si no cuentan con el centro, será difícil que el proyecto político de Gustavo Petro se pueda continuar. Dice Armando Benedetti que de todas maneras los resultados de ayer en las urnas abren la puerta para que Gustavo Petro pueda seguir con un triunfo en cuerpo ajeno. Fue espectacular, yo no he podido gozarlo debido a la tristeza que tengo por lo de la lista Clinton y pues eso es lo que ha venido sucediendo, que fue espectacular y yo mismo pensé que esa numerosa votación fuera a suceder. Yo creí que no íbamos a pasar de 1.200.000, 1.500.000. Por lo tanto, lo que se debe jugar ahora es buscar un frente amplio que busque el centro. Sin eso no hay triunfo ni tanto para la derecha ni para la izquierda. El presidente Gustavo Petro en su cuenta de X ha relacionado los resultados de ayer de la consulta con lo que está pasando con Estados Unidos, con el presidente Donald Trump. Dice que es un acto de solidaridad de algunos colombianos y le dice, ya queda notificado al mundo que la principal fuerza política de Colombia, con red real en la vereda campesina y el barrio popular de Colombia, es a la que pertenezco. Tiene los arrestos de ganar el próximo gobierno. Trump, en vez de aislarnos del poder, nos acercó a él. En las últimas horas, las autoridades en Antioquia reportaron una emergencia en el occidente del departamento por cuenta de las fuertes lluvias. ¿De qué se trata, Alfonso Cárcamo? Mucha atención que las fuertes lluvias de las últimas horas en el municipio de Dabeiba, occidente de Antioquia, provocaron un deslizamiento de tierra en la vereda El Toro, que hasta el momento deja el saldo de 2 personas fallecidas, 4 heridas y por lo menos otras 3 personas desaparecidas. Este reporte lo entregó el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, quien además señaló que el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo moviliza en esos momentos todas sus capacidades para poder apoyar las labores de búsqueda y el traslado de los heridos. Desde el municipio aseguran que las viviendas y vías rurales resultaron seriamente afectadas por los derrumbes y estos mismos mantienen bloqueados los accesos a la zona en estos momentos. Las autoridades advierten que apenas están comenzando las lluvias en el departamento y por eso aconsejan a todas las comunidades mantenerse alerta e informar oportunamente a los organismos de gestión del riesgo cualquier hecho anómalo. Alfonso, gracias. Por otra parte, tras 2 meses de investigaciones, las autoridades capturaron a alias Gramo, señalado de haber sido el cerebro del atentado terrorista frente a la Escuela de Aviación Marco Fidel Suárez en Cali, hecho que se presentó el pasado 21 de agosto y dejó a 7 personas sin vida. Luego de meses de interceptación de llamadas telefónicas y revisión de los videos del atentado a la Escuela de Aviación Marco Fidel Suárez en Cali, en el municipio de Mistrato Risaralda fue capturado Anderson Alexander Tamayo alias Gramo, el hombre señalado de planificar y coordinar el atentado terrorista que se presentó frente a las instalaciones de esa base el pasado mes de agosto. Los camiones vinieron de afuera de Cali. Los camiones el 21 de agosto condujeron durante 4 horas desde el norte del Cauca y estuvieron en la ciudad 7 minutos. Entraron a las 2:43, estallaron aquí cerca de este lugar a las 2:50. Pero de entrada sabíamos que alguien los tenía que haber guiado. Gracias a la investigación, gracias a las cámaras de la ciudad de Cali, otras cámaras de seguridad privadas que conseguimos, logramos identificar a los responsables. Según las investigaciones, este hombre habría coordinado las acciones de los otros 2 hombres capturados y señalados de ser responsables de instalar los camiones cargados con cilindros bomba, alias Sebastián y alias El Mono. Un trabajo de articulación, de coordinar a otros delincuentes en la ciudad de Cali, se reunió en el barrio La Primavera. Desde allí buscaron las motocicletas, buscaron los vehículos. Una vez cometido el atentado terrorista con los camiones, la función de este delincuente era sacarlos de la ciudad, esconderlos para evitar que la Policía Nacional de todos los colombianos los capturaran. Las autoridades atribuyen el hecho al Frente Jaime Martínez de las disidencias de las FARC, por lo que continúan las investigaciones del caso. Mantenemos las recompensas
por cada uno de los cabecillas de la Jaime Martínez, por alias Marlon, por alias Pablito. 400 millones de pesos el alcalde, 400 millones de pesos la gobernación. O sea que hay una bolsa de 800 millones de pesos para que nos dé información para la otra persona que todavía falta, para que así podamos lograr esas 4 capturas. Alias Gramo intentó ir a España, sin embargo fue inadmitido gracias a la colaboración entre las autoridades nacionales y Europol. Cayó uno de los hackers más buscados en Sudamérica. El señalado, identificado por las autoridades de 5 países con el alias de El Socio, operaba desde Medellín y tenía a su cargo una red criminal con alcances internacionales dedicada a clonar tarjetas, descifrar claves y hacer compras y retiros de millonarias sumas de dinero. Él es alias El Socio, quien tras ser buscado por más de un año en todo Sudamérica, cayó en Medellín. Uno de los hackers más buscados y además cabecilla del grupo delincuencial Los Ilegales, una red dedicada al hurto por medios informáticos bajo la famosa modalidad del skimming. Instalar dispositivos externos a los cajeros automáticos y cámaras con el propósito de que los cuentavientes, una vez fueran a hacer sus actividades realizadas en estos lugares, pues ellos accedían a la clonación de sus tarjetas y a la detención de las claves y empezaban a hacer esos gastos fraudulentos. Este sujeto era conocido en el mundo criminal por clonar tarjetas en cajeros automáticos. Según la Policía Nacional, con esta misma modalidad robó a 81 personas más de 130.000 millones de pesos. Además, se conoció que a alias El Socio ya lo habían capturado varias veces por ese mismo delito en otros países. Este sujeto, Óscar Fernando Nova, alias El Socio, ya había sido capturado por estos mismos delitos en el hermana República de Ecuador y Bolivia. De igual manera, este sujeto, Óscar Nova, tiene antecedentes por extorsión agravada, concierto para delinquir, hurto informático ilegal y violación de datos personales. En esta diligencia también cayeron 3 mujeres de la misma red criminal, conocidas con los alias de Mafe, Juli y Mari. Este grupo delincuencial tiene alcances internacionales, pues se conoció de sus nexos con países como República Dominicana, El Salvador, Chile, Panamá y Colombia. En este último operaban desde Medellín, Itagüí y Bogotá. Y el ELN reveló pruebas de supervivencia de 2 policías de la unidad de élite de la Dijín y de 2 agentes del CTI que se encuentran secuestrados. El grupo guerrillero pidió negociación con el gobierno nacional. Las familias claman por la liberación. El desconsuelo de esta madre es por cuenta del secuestro de su hijo, el subintendente de la policía, Franque Hoyos, quien desde hace 3 meses permanece en poder de guerrilleros del ELN y aún su regreso a casa es incierto. Estamos buscando por todos los medios para que nos ayuden porque pues ya no sabemos qué hacer. En las últimas horas se conoció este video del uniformado, donde pide ayuda al gobierno nacional para su liberación y la de su compañero, el patrullero Jordi Fabián Pérez. Llevamos 3 meses y no se ha podido llegar a un acuerdo. Le solicitamos encarecidamente realizar algún tipo de acuerdo para nosotros poder retornar a nuestros hogares. Trabajamos para el gobierno nacional. Espero pues el apoyo también de ustedes. La verdad necesitamos regresar a nuestro hogar. Tras la revelación del video, la madre del uniformado rompió en llanto luego que el ELN asegurara que los secuestrados tendrán un juicio revolucionario y tendrían que estar entre 3 y 7 años secuestrados. Me acaban de enviar otro video donde ellos dicen que los ponen como mensajeros de guerra para que los liberen, pero que el ELN dice que el presidente no quiere hacer nada por ellos, que no se sabe cuándo les van a dar libertad porque el presidente no quiere negociar con ellos. En medio del desconsuelo, Alba María Murcia espera que el nuevo director de la policía, el general William Rincón, los ayude a que termine este calvario. Yo como mamá le digo al nuevo director de la policía que por favor nos ayuden, ya que me dicen que él es muy humanitario y que él tiene cómo ayudarme para sacar a mi hijo de allá y a todos los compañeros. Junto al subintendente Franque Hoyos está su compañero de la unidad élite de la Dijín, el patrullero Jordi Fabián Pérez.
Desde el mes de mayo, los agentes del CTI de la Fiscalía, Jesús Antonio Pacheco y Rodrigo Antonio López, también están en poder del grupo guerrillero. 12:56 minutos. La policía capturó una ficha clave para la llamada retoma del Tolima al mando de alias Calarcá de las disidencias de las FARC. Se trata de alias Arley o El Paisa, un insurgente apasionado por los gallos y que aterrorizó a la comunidad tras violentas extorsiones. El hombre que ustedes ven y escuchan disparando su fusil porque su gallo habría perdido una pelea es alias Arley o El Paisa, un disidente de las disidencias de las FARC enviado al Tolima por su jefe alias Calarcá, según la policía, para iniciar la llamada retoma guerrillera en el departamento. Horas antes de su captura, alias Arley o El Paisa fue grabado por uno de los asistentes a la pelea de gallos. El señalado guerrillero se ve inicialmente con un fusil terciado. En la pelea, su gallo, llamado Giro, muere. Eso desata la furia inicialmente de la escolta, que hace varios disparos al aire. Luego, también en medio de los asistentes, alias Arley dispara con su fusil. Tras esa pérdida, alias Arley, aseguran los investigadores, con sus escoltas llegan a su casa, sin enterarse que varios hombres de inteligencia de la policía le seguían los pasos y lo capturaron con apoyo del ejército en el Tolima. En la vereda Toldavieja del municipio de Roncesvalles fue capturado en flagrancia alias Arley o El Paisa, segundo cabecilla y jefe de finanzas del Grupo Armado Organizado Residual Frente Joaquín González. Alias El Paisa fue designado por alias Calarcá, cabecilla principal de esta organización criminal, como responsable del cobro de las extorsiones en el centro del Tolima, mediante el envío de panfletos amenazantes, donde exigía el pago de un impuesto que oscilaba entre los 5 a los 20 millones de pesos. En el operativo a alias Arley le incautaron un fusil y otras armas de fuego, al igual que información de alias Calarcá, que es analizada por inteligencia de la policía. De otro lado, a la sanción contra el presidente Gustavo Petro por su inclusión en la lista Clinton, se suma ahora una advertencia de un influyente senador republicano sobre posibles operaciones militares de Estados Unidos en Colombia. Juan Camilo Merlano, ¿qué se sabe en el Capitolio sobre eso? Catalina, no mucho, hay bastantes preguntas tanto por parte de republicanos como demócratas. Hasta ahora lo único que se tiene es esa declaración del senador republicano Lindsey Graham, quien es muy cercano al presidente Donald Trump, en el sentido de que la próxima ofensiva por parte de los Estados Unidos sería en terreno y sería no solo en Venezuela, sino también en territorio colombiano. Lo que se espera es que el día jueves, cuando regrese de su viaje hacia el presidente Donald Trump, haya una sesión informativa con líderes en el Congreso para darles más detalles. Pero escuchemos lo que decía Lindsey Graham en entrevista con CBS. Creo que el presidente Trump ha decidido que Maduro, el líder de Venezuela, es un narcotraficante, que es hora de que se vaya, que Venezuela y Colombia han sido lugares seguros para narcoterroristas durante demasiado tiempo. El presidente Trump me dijo ayer que cuando regrese de Asia, planea informar sobre posibles operaciones militares futuras contra Venezuela y Colombia. Así que habrá una sesión informativa en el Congreso sobre una posible expansión de las operaciones del mar a la tierra. En teoría, esa sesión informativa debe ser con los congresistas que son conocidos o que son miembros de la conocida Banda de los Ocho, es decir, los 4 líderes de los comités selectos de inteligencia, tanto en Senado como en Cámara, y los 4 líderes de ambos partidos, tanto en Senado como en Cámara de Representantes. Esto mientras, o más bien, esta expansión de la operación militar de los Estados Unidos en contra del régimen de Nicolás Maduro, pero también en contra de los carteles del narcotráfico, se da en medio de la presión también al presidente Gustavo Petro, particularmente por la decisión de incluirlo en la lista Clinton, la lista OFAC, de haberlo sancionado. Nosotros hablamos hace algunas horas con el abogado del presidente Petro aquí en los Estados Unidos, quien asegura que ya se está preparando para presentar los primeros recursos ante las autoridades y la justicia en Estados Unidos. Una decisión política y administrativa, sin sustento legal ni investigación vigente. Esa es la postura del abogado del presidente Gustavo Petro en Estados Unidos, Daniel Kovalik, quien niega que la inclusión de su cliente en la lista Clinton signifique que haya pruebas que lo involucren en narcotráfico.
Eso no significa que exista un proceso penal y, por cierto, dado que es un jefe de Estado en funciones y actualmente es presidente de Colombia, tendría inmunidad soberana que lo protegería contra ese tipo de proceso penal. El problema con esta lista es que ellos no necesitan ninguna investigación. Esto es hecho por la rama ejecutiva de Estados Unidos y mucha gente es puesta allí por razones políticas. Kovalik ya está preparando un grupo de abogados para presentar recursos ante el Departamento del Tesoro, así como también una denuncia ante cortes federales por difamación, y desestima las versiones de que esta decisión se desprende de una investigación contra Petro relacionada con presunto financiamiento de su campaña por parte del régimen de Maduro, del que asegura el mandatario colombiano ha sido crítico. No creo que haya ningún mérito para eso. La realidad es que Petro ha sido muy crítico de Nicolás Maduro. Él no ha recibido ninguna asistencia por parte de Maduro. Kovalik sostiene que probarán que el presidente Petro, en vez de promover el narcotráfico, ha combatido a los narcotraficantes, pero reconoce que no será fácil y que sacar al presidente de la lista tomará tiempo. Si esta es una decisión política, ¿qué le hace pensar a usted que habrá una voluntad política para sacar al presidente de la lista? Esa es una buena pregunta. Puede que no la haya en términos del Departamento del Tesoro, pero como dije, entonces podríamos recurrir a los tribunales y al menos se supone que los tribunales no deben guiarse por vientos políticos, se supone que deben guiarse por la ley y los hechos. Kovalik cree que es posible sacar al presidente Petro de la lista, pero sostiene que no puede garantizar que lo vaya a lograr antes de que finalice su mandato. Un aspecto importante de la defensa a cargo del abogado Kovalik es que nos asegura que la hará pro bono, es decir, de manera voluntaria y gratuita. Juan Camilo, gracias. Y mire, en Noticias Caracol en Vivo hablamos con John Smith, exdirector de la OFAC, quien explicó los criterios que se tienen en cuenta para ser parte de la lista Clinton y qué tan complejo es el proceso para salir de ahí. Aquí una parte de ese diálogo. ¿O qué criterios utiliza la OFAC para meter a alguien en esa lista? ¿Cuáles son los criterios que tiene que cumplir alguien para estar en la lista OFAC o la lista Clinton? Hay mucha confusión sobre la llamada lista Clinton. La lista OFAC, como se conoce en Estados Unidos, básicamente aplica a todos los programas de sanciones del gobierno estadounidense, no solo los relacionados con el narcotráfico establecidos por la orden ejecutiva firmada por Clinton, sino también otros programas derivados de distintas órdenes ejecutivas. El presidente define los criterios en una orden ejecutiva y luego OFAC debe presentar las pruebas que demuestren que existe una base razonable para creer que una persona ha cometido la actividad descrita en esa orden. Es importante aclarar, por ejemplo, que el presidente Gustavo Petro no fue sancionado bajo la orden ejecutiva de Clinton, que se ocupa de los capos del narcotráfico internacional, sino bajo una orden ejecutiva diferente. Y me gustaría preguntárselo, ¿ve un criterio más político que jurídico para ingresar al presidente Petro a la lista? Entonces, en lugar de referirse al tráfico de narcóticos como lo hacía la anterior orden ejecutiva de Clinton, esta nueva orden ejecutiva apunta a quienes contribuyen de manera significativa a la proliferación internacional de drogas ilícitas. Por lo tanto, lo único que debe demostrar el Departamento del Tesoro de Estados Unidos al hacer esas designaciones es que las actividades o políticas del presidente Gustavo Petro han contribuido o podrían contribuir a esa proliferación internacional de drogas ilícitas. ¿Qué tanto puede prosperar una demanda para que saquen a alguien de la lista Clinton? En general, las demandas no suelen prosperar, aunque por lo general el Departamento del Tesoro trabaja junto con el Departamento de Justicia para asegurarse de que cuentan con pruebas suficientes que respalden la afirmación realizada en una decisión de sanciones. Cualquier persona tiene el derecho de presentar una demanda en un tribunal federal de Estados Unidos para impugnar una decisión o una designación de sanciones. Sin embargo, en este caso, la sanción no se impuso por hechos de actividad criminal o narcotráfico, sino por determinar si las actividades del presidente Petro han contribuido a la proliferación internacional de drogas ilícitas. Esa podría ser una litigación muy difícil para el presidente Petro o su familia de ganar.
litigation for the president or his family to succeed in. Cuando él en su experiencia como director de la OFAC, meter a alguien en la lista Clinton, en la lista OFAC, ya es porque hay evidencia de algo, hay un hecho de peso. Yes, there would have to be evidence that would be approved. Sí, tendría que existir evidencia aprobada por los niveles más altos del equipo jurídico del Departamento del Tesoro y luego la decisión pasaría al Departamento de Justicia para asegurarse de que sus abogados también validen la solidez de las pruebas. Además, el Departamento de Estado de Estados Unidos también tendría que aprobarla. En resumen, las tres agencias del gobierno estadounidense, el Tesoro, Justicia y Estado, deben estar de acuerdo y satisfechas con la justificación para incluir a una persona en la lista OFAC. Para que metan a la esposa del presidente Petro y al hijo a la lista OFAC. ¿Por qué pasa eso? Es básicamente el mismo proceso en todos los casos y puedo explicarlo mejor con el contexto del narcotráfico porque es más fácil de entender. Cuando se persigue a un capo del narcotráfico, por ejemplo, se intenta llegar a toda su red, a todas las personas que lo apoyan. La misma lógica se aplica a todos los programas de sanciones de Estados Unidos, incluido el que se usó para sancionar al presidente Petro, relacionado con la contribución a la proliferación internacional de drogas ilícitas. El Departamento del Tesoro tiene la facultad de incluir también a quienes brinden apoyo material al presidente o a sus actividades, aunque ese apoyo no esté directamente relacionado con las drogas ilícitas. Basta con que provea apoyo material o financiero. En general, la razón de hacerlo es aumentar la presión sobre el objeto principal de las sanciones, enviando el mensaje de queremos que cambie su comportamiento y podemos ponerte las cosas difíciles ampliando la red. Así que esto podría ser solo una primera ronda de sanciones, o podría ser la última, o venir más en el futuro. Sobre este tema hablamos con los directamente afectados. El ministro del Interior, Armando Benedetti, reveló que ya le fue cancelada su tarjeta de crédito. Aquí les contamos cuáles han sido los efectos de esa decisión. Las tarjetas de crédito del ministro del Interior, Armando Benedetti, ya fueron bloqueadas. Esta es una de las consecuencias prácticas e inmediatas tras haber sido incluido en la lista Clinton. Me bloquearon la tarjeta de crédito, estoy pendiente que me dicen que me van a cerrar, dicen los expertos que la terminan cerrando la cuenta, pero yo tengo unos derechos adquiridos por ser consumidor que no me pueden cerrar la cuenta con base en otras leyes. Ya hay una sentencia del año 1999, ejerceré mi derecho y la superintendencia financiera es la que resolverá qué es lo que sucede. Pero si le cierran la cuenta, ¿a dónde va la plática de su salario? ¿En dónde se la consigna? Créame que yo no sé, yo tengo que... esa pregunta que usted me está haciendo, yo me la estoy haciendo y alguna solución tiene que haber. ¿En efectivo? ¿Cómo le pagarían? Me imagino que me pagarán por caja menor, yo no sé por dónde me van a pagar. Los expertos consideran que la sanción de Estados Unidos significa una muerte financiera. Algo tan sencillo como recibir el pago del sueldo tendría que ser en efectivo. Resulta difícil porque definitivamente el giro que le tengan que hacer tiene que ser a través de una entidad bancaria. Y los bancos, en razón a la sanción que se está haciendo, pues podrían exponerse a sanciones. Si el presidente Petro, el ministro Benedetti o los demás afectados tienen productos de ahorro, se les devuelven los recursos y en los productos de crédito la entidad no puede perdonar la deuda, por lo que el cliente debe proceder a saldar su préstamo. Hay un contrato de por medio. Yo no creo que le puedan decir, oiga, pague de una, porque pues ahí hay un derecho del consumidor. Y no creo que tener ese contrato bancario que se esté haciendo, pagando de manera cumplida, pues sea objeto de sanciones secundarias. Pero lo que sí es que obviamente ninguna otra deuda va a poder adquirirse por parte de un implicado en la lista Clinton. Otros analistas señalan que para ser desvinculados totalmente del sistema financiero colombiano, se puede contemplar que reciban sus servicios a través del Banco Agrario, que es entidad pública. Cada banco cumple una función diferente. Entonces, yo no quisiera señalar nombre de bancos, pero
dependiendo del país de origen del banco, dependiendo de los accionistas, porque si hay accionistas de otros países, dependiendo si el banco está en la bolsa de los Estados Unidos o no. Entonces yo diría que los bancos que no podrían en ningún caso recibir esto son los bancos internacionales. Asobancaria expresó abiertamente el compromiso de las entidades financieras con el ordenamiento y los estándares internacionales. De otro lado, luego de que el presidente Gustavo Petro afirmara en sus redes sociales estar separado hace años de la primera dama Verónica Alcocer, tras su inclusión en la lista OFAC, hizo varios cuestionamientos sobre el papel de Alcocer en el gobierno. La noticia de la separación del presidente Gustavo Petro y Verónica Alcocer fue confirmada por el mismo jefe de Estado en medio de la tensión entre los gobiernos de Colombia y los Estados Unidos. Horas después de que Estados Unidos incluyera al presidente Gustavo Petro, a su hijo Nicolás, al ministro del Interior Armando Benedetti y a la primera dama Verónica Alcocer en la lista Clinton, una de las primeras reacciones fue la del mandatario, asegurando en su cuenta de X que Verónica Alcocer y él están separados hace años y que la perjudican gratuitamente. El concejal de Bogotá y figura de la oposición Daniel Briceño le salió al paso a estas declaraciones, revelando esta declaración de conflicto de intereses presentada por el presidente Petro el 1 de noviembre de 2024 y donde el mandatario declaró como cónyuge o compañera permanente a Verónica Alcocer. Está tratando de salvarle el pellejo a la doctora Verónica Alcocer de estar incluida en la lista de la OFAC. Y esto ahora con el cuento de que no son pareja. Pues lo repito, más allá de las cuestiones personales, de si están o no están juntos, legalmente son pareja y asimismo el presidente lo declaró el 1 de noviembre del año pasado. En un segundo trino, el presidente Petro aseguró que no ha salido ni un peso público para Alcocer desde que está separado de ella físicamente y agregó que el vínculo legal no se ha roto, lo que para el concejal plantea nuevos interrogantes sobre la legitimidad de las funciones y los recursos destinados para la primera dama. Si no son pareja, ¿por qué la doctora Verónica Alcocer ha venido fungiendo como primera dama y sobre todo obteniendo los privilegios que obtiene una pareja de un presidente de la República? Como por ejemplo, usar las aeronaves del Estado, como viajar en las comitivas oficiales del presidente de la República, como representar en esa figura de primera dama al presidente ante el Papa. Para el cabildante, la afirmación de una separación años atrás del presidente con Verónica Alcocer no es más que una estrategia para lanzarle un salvavidas buscando su salida de la lista Clinton. Los cuestionamientos del papel de Verónica Alcocer al interior del gobierno los hizo el concejal Daniel Briceño. Es que Shakira no solo llevó alegría y magia a Cali, sino que también puso a facturar a la ciudad. Las cifras se cuentan por millones gracias a la afluencia de turistas que dejaron ingresos significativos para el sector hotelero, gastronómico y de transporte. Nos conectamos con Valentina Gallego desde la capital mundial de la salsa. ¿Cómo facturó este fin de semana Shakira, Valentina? Pilar, televidentes, buenas tardes. Este fin de semana la capital del Valle facturó gracias al movimiento de las caderas de Shakira que puso en euforia a todas las personas que llegaron a la capital vallecaucana. Un dato importante es que el montaje es histórico aquí en el Estadio Pascual Guerrero. Ya están quitando los últimos detalles. Ustedes ven de fondo 26 metros de altura. Solo con eso se generó más de 3.000 empleos. Pero también hoy hablamos con esos taxistas que están felices, incluso unos descansando porque duplicaron esas carreras. Los bares, los restaurantes, aumento de personal y por supuesto los hoteles a reventar. Un fin de semana histórico para la capital vallecaucana y todos los asistentes completamente felices. En el siguiente informe, todos los detalles. Éxito total. La doble presentación de Shakira en Cali dejó resultados históricos para la economía de la ciudad y el Valle del Cauca. Durante la primera fecha, Cali recibió más de 11.000 visitantes. Desocupación hotelera al 100%, ya en las cifras preliminares que hemos entregado a la ciudad, participación además de visitantes de Estados Unidos, de España, de Ecuador, de Panamá, de México, hemos visto incluso gente que vino desde Asia a ver a Shakira. En la segunda fecha asistieron alrededor de 10.000 visitantes, los bares y restaurantes aumentaron sus ventas significativamente. La industria gastronómica tuvo un incremento del 14,3% en sus ventas durante este fin de semana. Esto sin duda muestra una tasa representativa muy similar a fechas como Amor y Amistad y el Día de la Madre. Durante el fin de semana, la ciudad logró ingresos cerca de 3,6 millones de dólares gracias a la afluencia turística.
En un reporte de aproximadamente de 21.600 visitantes para nuestra ciudad, de los cuales el 10% se estiman internacionales, el 40% nacionales y el 50% turista interno de Valle del Cauca. Adicionalmente tenemos en términos de ocupación del primer día un 58% de participación y en el segundo día un 42% de participación. Durante el montaje, los preparativos y los 2 shows se generaron más de 2.500 empleos directos e indirectos. Los microempresarios, emprendedores y hasta los taxistas quedaron felices. Claro, aumentó trabajito bastante, hubo buen movimiento, gracias a Chira que vino y hizo mover la ciudad un rato. En carrera, en promedio, unas 27 carreras más o menos. Con el éxito de estas 2 presentaciones, Cali le demostró al mundo que está lista para ser sede de eventos de talla mundial. No solamente fue Shakira la que volvió después de tantos años a la capital vallecaucana, sino que muchos de los turistas llegaron aquí solo por ella, pero además recordaron la esencia de la salsa, de sus raíces, y qué buena y qué mejor oportunidad que ver a la barranquillera. Eso sí, un dato, ojo, porque las autoridades han dicho que estas cifras son preliminares y lo que se espera es que aumenten. La felicidad sigue aquí alrededor del Pascual Guerrero. Y la envidia al alza también por aquí. Valentina, muchísimas gracias. Estos son los sucesos que hacen noticia en el mundo a esta hora. Jamaica se prepara para la llegada del huracán Melissa, el más potente que ha enfrentado esa isla en toda su historia. Melissa avanza por el Caribe con lluvias y vientos de categoría 5, con potencial devastador. Y se espera que mañana en la mañana toque tierra para avanzar después hacia Cuba. Imponente se ve Melissa desde la Estación Espacial Internacional. Es enorme, avanza muy despacio y se ha venido intensificando rápidamente. Ya es categoría 5, el máximo en la escala Saffir-Simpson. Avanza con vientos calificados como destructivos de más de 260 kilómetros por hora y se espera que toque tierra en algún punto de la costa sur jamaiquina entre esta noche y la madrugada del martes. Cerca de donde el núcleo del huracán toque tierra, especialmente en la pared del ojo, se esperan vientos catastróficos capaces de causar fallas estructurales totales. En las zonas montañosas podría haber caída masiva de árboles y destrucción completa de edificaciones en esas áreas. Las alarmas ya están encendidas y los residentes buscan refugio, se abastecen de agua y alimentos no perecederos e intentan proteger sus pertenencias. Usamos tablas de madera y sacos de arena para asegurarnos de proteger estas áreas y evitar que durante la tormenta entren escombros o que alguien intente meterse. Ya hice mis compras, así que ahora solo estoy aquí para cargar gasolina. Nos estamos preparando para que ocurra lo menos peor. Tengo un supermercado. Abrimos al público para productos básicos. Esperamos que Melissa haga el menor daño posible y que Dios nos bendiga. Aunque hay orden de evacuación en zonas costeras de Jamaica, algunos son escépticos y prefieren quedarse en su vivienda. Podemos esperar inundaciones repentinas en toda la isla. Las zonas bajas, las áreas costeras y los cauces de los ríos o canales podrían desbordarse por las fuertes lluvias o por el aumento del nivel del mar. Normalmente cuando anuncian una tormenta casi nunca golpea de lleno. Yo nunca he vivido un huracán que haya afectado a Jamaica, así que no sé si tengo miedo o no sé qué esperar. Tras su paso por Jamaica, se espera que el huracán Melissa continúe su desplazamiento hacia el norte rumbo a Cuba. En Haití, las lluvias provocadas por las bandas externas del sistema ya dejaron 3 personas muertas y otra más en República Dominicana. En Argentina, el partido del presidente Javier Milei consiguió una amplia victoria en las elecciones de medio término. Con la Bolsa de Buenos Aires reaccionó con euforia y el peso recobró valor ante la perspectiva ahora concreta de que Milei pueda sacar adelante sus reformas en el Congreso y profundizar sus movimientos ultraliberales. El presidente Javier Milei midió fuerzas y el respaldo a su gobierno en las urnas. Las elecciones de medio término le dieron un respiro tras semanas de presión sobre el peso argentino. Con los resultados prometió más reformas. Vamos a impulsar las reformas que aún faltan para lograr ese futuro.
porque queremos ser un país que crece, para ser la Argentina que nunca deberíamos haber dejado de ser. La Libertad Avanza, partido oficialista, ganó en 16 de 24 provincias, obtuvo más del 40% de los votos y pasó de 37 a 101 escaños en la Cámara de Diputados de un total de 257, uno de sus mayores objetivos. En el Senado se quedó con 20 curules. Axel Kicillof, el gobernador de Buenos Aires y uno de los principales líderes del peronismo, salió al paso a los resultados. Se equivoca Milei, el gobierno, si festeja donde 6 de cada 10 argentinos han dicho que no están de acuerdo con el modelo que proponen. Y así reaccionaron algunos argentinos. Contento, es lo que voté. Es lo que quiero para el país, no queremos volver para atrás. Esperar no espero nada. No sé, pensé que esta vez la gente iba a ser un poquito más inteligente. El oficialismo busca ahora sacar adelante sus proyectos y enfrentar escenarios de intentos de bloqueo a decretos presidenciales. La nueva composición del Congreso iniciará el 10 de diciembre. El régimen de Nicolás Maduro atacó nuevamente a la iglesia en Venezuela. No solo ha criticado al cardenal Baltasar Porras llamándolo golpista, también le ha impedido visitar la ciudad natal del ahora santo, José Gregorio Hernández. Un nuevo capítulo de ataques a la iglesia venezolana ha protagonizado el régimen de Nicolás Maduro, quien propinó insultos contra el cardenal Baltasar Porras. Pero algunos curas como Baltasar Porras dedicó su vida a conspirar contra José Gregorio Hernández. Lo digo con nombre y apellido. Baltasar Porras dedicó toda su vida para que José Gregorio no llegara. Pero Baltasar Porras ha sido derrotado por Dios, por el pueblo, y hoy José Gregorio es santo a pesar de ti. Y no solo eso. Este fin de semana, cuando Isnotú, el pueblo natal de José Gregorio Hernández, se preparaba para ofrecer una misa de celebración por su aniversario de vida, el cardenal Baltasar Porras no pudo aterrizar en el estado Trujillo, pues le fue negada la entrada. Recibimos una llamada que había hecho el viceministro de Cultos a la conferencia episcopal diciendo la inconveniencia de que mi persona se hiciera presente. Este domingo la Conferencia Episcopal Venezolana emitió un comunicado en solidaridad con el cardenal Baltasar Porras, cuya intercepción fue importante para la canonización de José Gregorio Hernández y la Madre Carmen Rendiles. Hacemos un urgente y reiterado llamado a todos los sectores a no utilizar los símbolos de la fe, devoción popular ni las figuras de los santos con fines proselitistas o partidistas. El conflicto con la iglesia también generó la suspensión de un acto multitudinario en el Estadio Monumental en Caracas en honor a los santos venezolanos. Por primera vez desde los ataques del 7 de octubre de 2023, Israel levantó el estado de emergencia en las localidades cercanas a la frontera con la Franja de Gaza. El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, anunció que decidió aceptar la recomendación del ejército y aseguró que la decisión refleja la nueva realidad en materia de seguridad en el sur del país. Entre tanto, el brazo armado de Hamás dijo que hoy entregará los restos de otro rehén, el número 16 de los 28 que Israel ha exigido como parte de un acuerdo de alto el fuego en la Franja de Gaza. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, partió de Malasia hacia Japón después de reunirse este domingo con su homólogo brasileño Luis Ignacio Lula da Silva en la primera etapa de su gira por Asia. Y de eso nos habla precisamente María Teresa Aya, nuestra analista internacional. Teresita, ¿qué fue a hacer Trump a Asia? Buenas tardes. El presidente Trump está de gira por los países del Pacífico de Asia, una gira que lo llevó en un primer momento a Malasia para la reunión de los países ASEAN, Asociación de Naciones del Sureste Asiático, un foro que toma decisiones sobre todo de corte político, concertación política. Luego a Japón, a una visita de Estado con el emperador y la primer ministro, que lleva muy pocos días en ese cargo. Y por último, irá a Corea del Sur, a la cumbre de la APEC, la reunión para la cooperación económica de los países asiáticos o países que tengan ribera sobre el Pacífico. Pero les cuento, en esta última reunión, más que hablar de temas de cooperación económica en el Pacífico, el tema va a estar dominado por
China. Y es que China, que asiste a la reunión, ha dicho que se van a reunir con Estados Unidos, Trump y Xi Jinping. El tema comercial, que ha sido un tema en la cabeza de los dos mandatarios en los últimos meses. Recordemos que en su momento el presidente Trump quiso ponerle aranceles de cerca de 145% a China y China respondió con aranceles de 124%. Ahora van a firmar un acuerdo comercial, ya está negociado y esto es muy importante para el comercio a nivel global. Ahora, no es el único acuerdo comercial que va a firmar el presidente Trump en este viaje. También, les cuento algo, en Malasia se reunió con el presidente Lula da Silva y ahí hablaron de ese 50% de aranceles que le ha impuesto Trump a Brasil. Una conversación muy interesante entre los dos presidentes que hablaron también del tema Bolsonaro y empezaron a negociar entre los dos países. Esta gira además va a tratar en Japón el tema de seguridad para Estados Unidos. Y es que en Japón, les cuento, es el aliado más importante que tiene Estados Unidos en Asia para los temas de seguridad, tanto en el Pacífico como en el estrecho aquí de Taiwán y lo que pueda pasar en ese mar. Es un aliado clave para los intereses de seguridad de Estados Unidos. Como vemos, son varios los temas de seguridad, temas de aranceles y no podemos dejar por fuera dos muy importantes. En Malasia firmó un acuerdo de paz entre Tailandia y Camboya, luego de que en mayo de este año estos dos países se enfrentaran nuevamente. Y por último, firmó con Tailandia un acuerdo sobre minerales críticos para que estos le lleguen a Estados Unidos. Aquí volvemos a China. China controla el 90% de los minerales críticos del mundo y estos son clave para el desarrollo de nuevas tecnologías. Una gira que va más allá de asistir a cumbres internacionales. Tiene los intereses de Trump en mente y también, podemos decir, la contención y la relación con China en el corazón de la gira. Teresita, gracias. Captado en cámara, un rescate sorprendente. En la cámara corporal de un agente de policía quedó registrado el momento en que varios uniformados atienden un accidente. La conductora y un bebé habían salido despedidos del vehículo y el niño estaba atrapado debajo de la carrocería. Entre todos los presentes lograron sacarlo, pero el pequeño no daba señales de respuesta. Tras una maniobra de reanimación cardíaca, el pequeño recuperó la respiración y empezó a llorar. Ahora se encuentra estable y se espera que se recupere por completo. En el sur de Alemania vivieron un emotivo momento mientras realizaban la demolición controlada de 2 torres de enfriamiento nuclear. Esta decisión se tomó después del desastre nuclear de Fukushima en 2011. Alemania decidió dejar atrás la energía nuclear cerrando las puertas de sus últimas 3 centrales en 2023. Según los operadores, cerca de 30.000 personas asistieron para presenciar el impresionante colapso de estas moles de concreto. Sal de frutas Lua Plus trae pepitas de simejicona que no se disuelven en el vaso sino en tu estómago, aliviando más malestares. Alivio de Lua, alivio de una. A esa hora es noticia en Florencia que aquí en la clínica Mediláser se recupera la reconocida abogada Ana María Bustos, que fue víctima de un hecho violento que se registró la noche anterior en un billar en el barrio Las Acacias de aquí de la ciudad capital y donde lamentablemente también falleció una persona de sexo masculino. Según la información de las autoridades, las 2 víctimas de este ataque sicarial se encontraban departiendo en el lugar cuando un hombre llegó y los atacó con arma de fuego. Las autoridades investigan si la persona que falleció tenía antecedentes judiciales. Mientras tanto, rechazan el hecho y esperan la pronta recuperación de la profesional que se encuentra en grave estado de salud. A esta hora en Ibagué se conoce el segundo caso reportado de contagio de un menor de edad con tosferina. Se trata de un bebé de 2 meses que es atendido en el Hospital Federico Lleras Acosta en cuidados intensivos. Por eso la Secretaría de Salud de esta ciudad ha llamado la atención de las mujeres embarazadas para que se vacunen, para evitar contagiar a su bebé y una vez nazca hagan el refuerzo de la vacunación. Este es el segundo caso. El primero fue también un menor de 2 años. Por eso hay que realizar la vacunación porque es evidente que él está circulando en la ciudad.
A esta hora es noticia en el departamento del Huila. Las autoridades allanaron una procesadora de huesos de animales en zona rural del municipio de Palermo, Huila. Allí, unidades del CTI, el ejército y la policía llegaron hasta un inmueble en donde observaron que en condiciones de poca salubridad, condiciones precarias, realizaban el procesamiento de huesos de res y de cerdo. 6 personas fueron capturadas en flagrancia, son señaladas, imputadas por la Fiscalía por el delito de contaminación ambiental. Los señalados no aceptaron los cargos. A esta hora es noticia en Sucre los diferentes operativos que ha realizado la policía en las últimas horas que han permitido la captura de 17 presuntos integrantes del grupo armado organizado Clan del Golfo en este departamento. Estos sujetos están sindicados de cometer diferentes delitos como homicidios y extorsiones, especialmente en el municipio de Sincelejo y en Buenavista, pero también han delinquido en zonas como la subregión de La Sabana y también el San Jorge Sucreño en esta parte del país. La mayoría de estos sujetos fueron enviados a prisión por parte de las autoridades. A esta hora es noticia en La Guajira, exactamente 7 impactos de bala que habría recibido toda la infraestructura de lo que corresponde al Cuerpo Voluntario de Riohacha de Bomberos. Exactamente dicen las autoridades que ya están investigando este hecho, sin embargo el informe preliminar daría cuenta que no estaría relacionado ni con el personal ni era en contra de las instalaciones del Cuerpo de Bomberos, sino aparentemente un hurto que se estaba ejecutando cerca a sus instalaciones y una persona habría disparado en contra de los delincuentes. Dicen las autoridades que en estos momentos todo es materia de investigación. 1:43 p.m. Luego de 6 meses de la desaparición de la médica Tatiana Hernández en Cartagena, su familia denuncia demoras en la investigación. El caso fue trasladado a Bogotá. Aferrada a la imagen de su hija, así permanece Lucy Díaz, la madre de Tatiana Hernández, desaparecida el 13 de abril en Cartagena. Pese a la búsqueda que se amplió a nivel internacional, la familia denuncia demoras en la investigación. La Fiscalía pienso que le está dando un vuelco a nuestra investigación. El caso fue trasladado a Bogotá desde el 26 de septiembre. Está encargada una fiscal en Bogotá a partir de la fecha para hacer las validaciones y verificaciones de todos los temas que tuvo que hacer la Fiscalía en Bolívar, lo cual no hicieron. La madre de la médica Tatiana Hernández asegura que pese a los reclamos no han sido revisados otros videos que serían clave en la investigación. Nos mintieron siempre como familia diciéndonos que habían revisado videos del día 13 de abril, que fue cuando desapareció nuestra hija en el sector de los Espolones a la entrada de Boca Grande, y no lo hicieron. Entonces le dejaron varias tareas y deben cumplirnos con los resultados. Entre tanto, la Fiscalía asegura que las investigaciones avanzan. En este momento no tenemos conocimiento del paradero de nuestra hija, pero sabemos que ella está viva. Alguien la tomó de ese lugar del sector de los Espolones y tenemos conocimiento y creemos que personas cercanas a Tatiana saben qué pasó, pero no han querido alzar la mano y contar qué sucedió. La familia afirma que el silencio rodea el caso y que las autoridades no han sido claras con la información. Aunque la Fiscalía ha hecho algunas validaciones técnicas, los resultados aún no se conocen. 1:45 p.m. Tengan mucho cuidado con las llamadas engañosas porque pueden terminar con serias pérdidas económicas para usted y para su familia. Miren el caso de la siguiente historia. Observen cómo los integrantes de esta banda empiezan a rondar el apartamento de las víctimas, mientras otros hacen la famosa llamada millonaria. Entraron llamadas al teléfono muy persistentes, fueron estas llamadas, hasta que tomó la decisión pues mi hija de contestar. Le dijeron que mis tarjetas habían sido clonadas, habían hecho compras de mucho valor de electrodomésticos y que por ende tenía que yo responder por estas compras y que me encontraba en la Fiscalía, que no me preocupara, que lo que hicieran, lo que ellos le ordenaran. Según las autoridades, el hombre que viste de paño, corbata y que cubre su rostro con un tapabocas sería el encargado de recibir el botín de la incauta víctima. La niña recogió todas las cosas que teníamos de valor, dinero, tarjetas, y resulta que ya después la llamaron nuevamente, fueron muy persistentes, no le daban tiempo ni siquiera de segundos, era una tras de la otra las llamadas, y ahí le dijeron que ya podía bajar las cosas porque yo ya estaba llegando con el supuesto abogado para demostrar mi solvencia económica y pues que eso no me fuera a perjudicar.
Aquí en una de las cámaras en poder de la Fiscalía se observa cómo la joven, después de ser engañada telefónicamente, muy nerviosa y apresurada, sale de su apartamento y se dirige a entregarle las joyas, el dinero, las tarjetas de crédito, los dólares y todas las pertenencias de su madre al delincuente. Le indagaron como los nombres de tanto de ella como el mío y ya entraron pues ya a hablar con nombres propios como tal y le dieron mucha confianza en la forma en que se expresaban, en la forma en que le decían las cosas, pues que ella ya pues tomó la decisión y pensaba siempre en la seguridad mía y que eso no me fuera a perjudicar a mí más adelante. Y en cuestión de segundos la indefensa víctima entrega todo en un bolso. El delincuente regresa, se monta en un carro que lo está esperando y se marcha. Minutos después otro integrante de la banda entra a un cajero y desocupa las cuentas de las víctimas. La persona estaba rodeando el lugar desde muy temprano. Se ven en diferentes puntos donde él se desplazaba, iba, venía. Se le ve que la persona tenía un conector en su cuerpo para hablar porque se le notaba. Una de las estrategias utilizadas por esta banda es ponerse un tapabocas para no ser identificados. La modalidad de robo a través de las llamadas fantasmas o millonarias está en auge. Ante esta situación que se ha vuelto repetitiva, la Secretaría de Seguridad y la policía prendieron las alarmas. Hacen referencia a alguna situación crítica de un familiar, su tía se acaba de accidentar, su mamá acaba de ser secuestrada, aquí acaba de ocurrir un accidente que involucra a su padre y la gente, digamos, pierde la calma sobre esas llamadas. La primera recomendación es mantener la calma y abstenerse de acceder a las exigencias económicas que realizan los victimarios. Cuando ese tipo de situaciones sucedan, por favor comuníquese de inmediato con la línea 165 del Gaula Nacional, la cual está permanente las 24 horas del día. No suministre información personal, familiar o financiera. Recuerde que los delincuentes buscan crear una historia, la cual obtienen a través de información pública o por medio de redes sociales abiertas. Las autoridades advierten que las llamadas millonarias están dejando cada día más víctimas y que se han detectado redes que estarían usando la inteligencia artificial para clonar voces, para hacer caer más fácilmente a sus víctimas. Un estudio de la Universidad Nacional reveló que el TUSI es la sustancia psicoactiva más consumida por los adolescentes y por los jóvenes en Colombia. Camilo lleva 6 meses en proceso de rehabilitación y desintoxicación tras su adicción a este polvo rosado conocido como TUSI. Más allá de contar su experiencia, hoy quiere dejar un mensaje a todos los jóvenes que, como él, en algún momento pensaron que podrían tener el control de su consumo. Esta droga, al parecer inofensiva porque es atractiva a la vista, huele rico, ¿sí? Entonces en ese momento tú no sabes que, uno, que te estás metiendo, ¿sí? Dos, es una decaída durísima porque se te vuelve adictiva, no sabes en qué momento se te vuelve un problema, es una tormenta que te lleva a perder tu control por completo, a perder tu vida. Él representa la realidad de miles de adolescentes y jóvenes que se convierten en consumidores frecuentes. Un estudio de la Universidad Nacional reveló que la mayoría de estos consumidores de TUSI desconoce su verdadera composición y más del 60% tienen una percepción distorsionada sobre el peligro de aumentar su consumo. Y más que nada la percepción de riesgo, que ellos ven que es una droga rosada, bonita, que eso es de fiesta, que eso es caro. Entonces de pronto se altere por ese lado. Esta droga, cuyo componente base es un polvo de color rosado, sumado a una larga lista de sustancias que alteran la realidad del consumidor, como la ketamina, MDMA, anfetamina, metanfetamina, cocaína, cafeína, entre otros medicamentos como lidocaína, acetaminofén, tramadol y hasta leche en polvo, ponen en alto riesgo al consumidor. Lo que uno encuentra son efectos de disociación, sensaciones de estar fuera del cuerpo, sensaciones como de psicosis, persecución, a veces la combinación de ambos aumenta el riesgo de convulsiones, por ejemplo, de hipertermia, desorientación, confusión. Muchas veces llegan a urgencias cuadros de personas que están completamente idas o desorientadas precisamente por el consumo. Según el informe, el 13.3% de los consumidores desarrollan trastornos psicológicos y físicos para los que se requiere tratamiento profesional. Sí es posible querer un cambio en el momento en el que uno de
del tema de estar perdiendo el control todo el tiempo. Actualmente, más del 65% de los consumidores activos en Colombia tienen entre 14 y 29 años de edad y son cada vez más propensos a caer en adicciones de drogas sintéticas como esta. La Fiscalía judicializó a 2 cabecillas de las disidencias de las FARC y a la secretaria de la Personería Municipal de Calamar-Guaviare por ser los presuntos responsables de la masacre de 8 líderes religiosos. Las autoridades desplegaron varios operativos simultáneos en zona urbana y rural de Guaviare. En esas diligencias fueron capturadas 3 personas, a quienes la Fiscalía señala de haber participado en el brutal asesinato de 8 líderes religiosos. Entre los detenidos hay 2 hombres identificados como cabecillas de las disidencias de Iván Mordisco, alias Miller y alias Yucapi. Esta situación se presentó el 4 de abril, donde ellos fueron citados por parte de esta organización criminal, teniendo en cuenta que eran oriundos de Arauca y fueron señalados por pertenecer al grupo ELN. Fueron llevadas hasta un sitio apartado de esa región y fueron asesinados. La Fiscalía narró con detalle la sevicia con la que fue planeada y ejecutada la masacre. Según la investigación, alias Miller no solo dio la orden, sino que participó directamente en los crímenes. Usted, Ñoño y Morocho fueron los encargados de amarrarlos con cadenas, con nylon. Usted mismo fue el que los fotografió vivos y muertos. Usted mismo fue el que hizo los videos. Usted fue el que condujo las 2 embarcaciones. Usted fue la persona que le entregó el arma para que lo remataran con tiro de gracia. Entre los capturados también está una funcionaria pública, la secretaria de la Personera de Calamar-Guaviare. Tenía información privilegiada respecto a operaciones de la fuerza pública, toda vez que nosotros nos asociamos con las personerías en algunas actividades judiciales como representante del Ministerio Público, y con esta información que ella adquiría se la transmitía a la organización, quienes pues con esa información lograban ubicar los componentes militares y tener facilidad para sus operativos. Durante la audiencia, la Fiscalía imputó a los 3 detenidos los delitos de concierto para delinquir agravado, desaparición forzada, homicidio agravado y porte ilegal de armas de uso privativo. Ninguno aceptó los cargos. El ente investigador solicitará que permanezcan en detención preventiva mientras avanza el proceso. 2 de la tarde, 28 minutos. La segunda temporada de lluvias del año tiene a varias regiones con emergencias. Uno de los departamentos más golpeados es Santander. Natalie Ramos, ¿qué está pasando en Girón? En Santander, habitantes del barrio Santa Cruz, aquí en Girón, continúan sacando el agua de sus casas después de las inundaciones que sufrieron esta madrugada y en la mañana. El sistema de alcantarillado colapsó y el líquido represado llegó dentro de sus viviendas, afectando también a los establecimientos comerciales. De acuerdo con los afectados, perdieron mercancías, electrodomésticos, colchones y alimentos. Esta misma emergencia se presentó en el sector de Bahondo, donde las inundaciones tuvieron en alerta a las comunidades atrapadas en sus propias camas con el agua rebosando. Aquí en Santander hay 9 municipios en alerta roja y 28 más en alerta naranja por los fuertes aguaceros. Boyacá no es ajeno a los estragos que han causado las lluvias de los últimos días, donde una de las poblaciones más afectadas es Chitaraque, municipio que reportó un deslizamiento de tierra de aproximadamente 13 hectáreas, generando la evacuación de 8 familias de la zona rural. La estructura de 2 viviendas y cultivos también registran daños. Por otra parte, hay cierre total en la vía 2,5 Otanche, al occidente de Boyacá. Un deslizamiento de grandes proporciones está siendo removido por trabajadores para dar apertura cuanto antes a esta importante carretera. En emergencia fue declarado el municipio del Peñón, en el sur del departamento de Bolívar, a raíz de la creciente repentina del río Magdalena, que ya afectó a por lo menos 100 agricultores y ganaderos, que reportan pérdidas en cultivos y animales. La fuerza de las aguas amenaza con destruir totalmente los carillones de contención, dejando en riesgo a más de 10.000 familias, por lo que las autoridades locales hicieron un llamado al gobierno nacional por ayuda para prevenir nuevas inundaciones y pérdidas económicas. El llamado que nosotros le hacemos al gobierno central es que por lo menos no nos hagan el proyecto, pero que nos den un banco de maquinaria por un año en comodato.
En el boletín preliminar que entrega la Coordinación de Gestión del Riesgo del Chocó y también la Defensa Civil informaron que tras las fuertes lluvias de las últimas 24 horas, las crecientes súbitas de los ríos San Juan, Atrato y Andágueda tiene afectados a 11 municipios y hay más de 3.200 familias que perdieron sus enseres, sus cultivos y sus animales de corral. Los casos más graves están en los municipios de Lloró, de Bagadó y de Medio Atrato. Por eso están encendidas las alarmas mientras ellos continúan con el censo de todas esas afectaciones. Por eso pidieron a todos los que viven en estas riberas de los ríos tomar todas las precauciones necesarias porque las lluvias continúan. 2 de la tarde, 31 minutos, y volvió la calma para muchos usuarios del metro de Medellín que habían vivido una semana caótica por cuenta de una socavación en el tramo entre Aguacatala y Poblado. La problemática que afectó a más de 150.000 personas fue superada en una carrera contrarreloj gracias al trabajo continuo de 80 empleados. La pesadilla para miles de usuarios del metro de Medellín terminó. 2 días antes de lo previsto, se habilitó el tramo entre Aguacatala y Poblado, cerrado por 7 días a raíz de una socavación. Sí, me vi muy afectada porque me tocaba caminar desde aquí de Poblado hasta el Santa Fe, más o menos 45 minutos. ¿Cómo sufría la gente con el transporte? Muy duro. No, y otra, la gastadera de plata. Pasa de aquí, pasa de allá. ¿Eso en tiempo cuánto le significó y también en plata? Porque le tocó gastar pasajes de más según entiendo. Aumentó más o menos por ahí 15.000 pesos diarios sobre lo normal. Entonces eso afecta siempre el bolsillo. Y el tiempo también de llegada, siempre llegaba uno tarde. Para la empresa Metro, el compromiso de los diferentes sectores fue clave para poder atender la emergencia en tiempo récord. Tras la estabilización del talud entre el río Medellín y la vía férrea, se procedió a hacer el relleno de la socavación y las pruebas de calidad de los rieles. Durante esta semana, que fue bien compleja, se demostró la capacidad de coordinación interinstitucional. La empresa Metro reaccionó con todas sus capacidades, con gran compromiso del personal operativo, personal de mantenimiento, personal administrativo, todos en sus puestos, todos haciendo lo debido. En medio de la alegría por superar la contingencia, el Metro lamenta la muerte de uno de sus trabajadores que hizo posible este logro, Julián Andrés Valderrama, de 28 años, quien fue arrollado junto a 3 compañeros más por un conductor al parecer borracho cuando estaban en labores en el costado de la avenida Regionale. Otra de las víctimas está con pronóstico reservado. En otros temas, la Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos y abrió juicio disciplinario contra un exfuncionario de la Imprenta Nacional por presuntas irregularidades en el contrato firmado para las cédulas de extranjería. Pues la Procuraduría General de la Nación acaba de llamar a juicio disciplinario al exgerente general de la Imprenta Nacional en calidad de encargado, Andrés René Chávez, vinculado dentro del proceso por aparentes irregularidades en el contrato para la impresión de las cédulas de extranjería. Según la investigación, la Imprenta Nacional, en este caso, no tenía la experiencia, la idoneidad para emprender este tipo de proyectos ni a nivel técnico, ni de infraestructura, ni de tecnología. Y sabiendo esto, subcontrató a 2 empresas que se encargarían de todo. El Ministerio Público ha señalado que en este caso, el exgerente no se percató que la imprenta no tenía la capacidad para cumplir este contrato. 2:34 minutos. Octubre es el mes de la lucha contra el cáncer de mama. Precisamente los trabajadores de la Clínica Colombia se unieron para enviar un mensaje de esperanza a todos sus pacientes. Cuenta una leyenda japonesa que la persona que haga 1000 grullas de papel cumple un sueño. En la Segunda Guerra Mundial había una niña que se llamaba Sadako Sasaki. Vivía en Hiroshima y sobrevivió a las bombas nucleares de Hiroshima y Nagasaki. Pero 10 años después desarrolló una leucemia. Sadako comenzó a hacer grullas de papel para curarse de su enfermedad, pero cuando llevaba 650 grullas falleció. Sus amigos completaron 1000 grullas y las llevaron a su funeral. Pero Sadako es un símbolo contra la lucha contra el cáncer. Un símbolo que se convirtió en inspiración para los trabajadores de la salud de la Clínica Colombia, quienes por más de 4 meses realizaron grullas para los pacientes con cáncer. Se comenzó a unir
los diferentes grupos de la clínica, grupos médicos de diferentes áreas, del área de oncología, el área de hematología, el área de trasplante, y tenemos en este momento 2.577 grullas. Precisamente en este mes catalogado como el mes rosa, se unieron esfuerzos para hacer la entrega de estas grullas como símbolo de esperanza, amor y fuerza a pacientes con cáncer. Un homenaje muy bonito para nosotros, todos los que hemos luchado en este cáncer de mama, porque ha sido un proceso. Es estar en bienestar emocional, en la paz y en la tranquilidad de que tengo una segunda oportunidad de vida para disfrutar. De verdad nos reconforta el corazón el saber que ellos día a día trabajan para nosotros los pacientes, por nosotros, y nos hacen sentir pues su amor. Símbolos de apoyo que también representan la importancia de la consulta temprana del cáncer de mama, que en nuestro país cobra la vida de alrededor de 2.000 mujeres al año. Si logramos un diagnóstico temprano, o sea en estados 1 y 2, la sobrevida de estas pacientes es casi del 90% a 10 años sin enfermedad. O sea, hay algunas que reproducen su enfermedad, pero sin embargo existen tratamientos con los cuales logramos mantener sobrevidas hasta de 15, 20. Un autoexamen y la consulta anual después de los 40 años son cruciales para prevenir. Como estas 1.000 grullas, el tratamiento del cáncer significa esperanza. 2 de la tarde, 37 minutos. Un maravilloso avistamiento se registró en Antioquia. 4 águilas crestadas de montaña, especie declarada en peligro de extinción, fueron registradas en una de las 17 reservas naturales de Medellín. Esta especie, llamada águila crestada de montaña, pone, según expertos, un solo huevo por nidada, lo que hace que su población sea única y rara de ver. En un hecho extraordinario, 4 individuos de esta especie fueron avistados en una reserva natural en zona rural de Medellín, documentados con fotografías y un seguimiento continuo desde el 2 de octubre de 2025. Una especie muy importante de nuestra biodiversidad. Es un águila presente en los Andes. No teníamos registros de ella hace tiempo y hemos encontrado 4 individuos gracias a la acción de monitoreo y de avistamiento que realizan nuestros guardabosques en los predios y áreas que conservamos. El avistamiento fue realizado por un equipo de guardabosques y confirma que esta especie, considerada en peligro de extinción, está volviendo a su hábitat gracias a los esfuerzos de conservación. Mateo Giraldo, biólogo especialista en aves rapaces, lo afirma también. Y el plumaje que tiene en este momento corresponde a animales muy pequeños, juveniles, que todavía están dependientes de los papás. Todo esto para decir que efectivamente hay un área de anidación allá y quiere decir que mientras se conserva ese bosque vamos a seguir teniendo águilas así en el sur del Valle de Aburrá. Según el experto, estas son las amenazas que más enfrenta la especie actualmente. Y básicamente el avance de la frontera agrícola la tiene como contra las cuerdas, le deja muy poquito espacio. Y tiene una particularidad y es que esta especie tiene mucho gusto por las gallinas de finca. Entonces, claro, cuando se acercan mucho a las personas, los juveniles sobre todo, son muy confiados, atacan una gallina y pues ya, eso empieza a generar un conflicto donde muchas veces los animales terminan muertos y no hay una buena relación entonces con las comunidades. Aunque hoy no existen estimaciones poblacionales completas para Colombia, fuentes como Corpo Boyacá indican que en el país podrían quedar tan solo 250 ejemplares en libertad de esta especie. Según la Alcaldía de Medellín, el registro confirma la efectividad de las acciones de conservación en los 5 corregimientos de Medellín, donde nacen los principales afluentes del río Aburrá, Medellín. Se acabó el drama para un joven y 2 menores de edad que lograron escapar de las filas del Frente 33 de las FARC en el Catatumbo, en norte de Santander, donde las cifras de reclutamiento siguen disparadas. A este joven de 27 años lo llamaremos Jorge para proteger su identidad. Fue reclutado a los 13 años, alcanzó a ser cabecilla de las disidencias del Frente 33 de las FARC, pero en las últimas horas logró desmovilizarse junto con 2 menores de edad en el municipio de Tibú. Cuenta que después de ser reclutado logró escapar, pero su familia fue amenazada y se vio obligado a regresar. Pero después de eso ya amenazaron ya a mi papá que se iban a llevar un hermano mío si yo no volvía. Hay reclutamientos de niños, tanto como de niños y de niñas, que se han estado reclutando, unos para pasar cursos de drones, otros para ser ya enfermeros, enfermeras. Asegura que estos menores están siendo instrumentalizados para cometer atentados en el Catatumbo. El tema de los drones y otras cuestiones también que los menores de edad pueden hacer, que no lo puede hacer en los mayores de edad, tanto como revisar
y hace inteligencia. Los 2 menores que lograron volver a la libertad con Jorge quedaron en manos del ICBF. Nuestras tropas le brindaron asistencia inmediata y las garantías para su traslado desde el Catatumbo a la ciudad de Cúcuta, garantizando su protección, bienestar y seguridad. Este año, 41 menores han sido recuperados por el Ejército Nacional en el Catatumbo, en norte de Santander. Hablamos del Caribe porque a 6 años de haber dejado de funcionar siguen los problemas con el antiguo puente Pumarejo en Barranquilla. El Tribunal Administrativo del Atlántico ordenó el cierre definitivo de la vieja estructura debido a su avanzado estado de deterioro. A pedazos se caen algunas partes del antiguo puente Pumarejo. Debido a esto, la Personería de Barranquilla interpuso una acción popular contra el Ministerio de Transportes y el Invías. Por su avanzado deterioro estructural, el cual constituye un riesgo inminente para peatones, bicicletas, vehículos de tracción animal que diariamente pasan por esta vía. El Tribunal Administrativo del Atlántico admitió la acción popular y ordenó al Gobierno Nacional ejecutar trabajos de cierre total y definitivo del viejo puente. El personero señaló además que el antiguo puente Pumarejo sigue frenando la navegación por el río Magdalena. Esta situación compromete cuantiosos recursos públicos, más de 800.000 millones, y mantiene vigente un riesgo real para la seguridad, la economía y la competitividad de la región Caribe. Esta situación no solamente frustra el propósito de la inversión realizada por la nación, sino que además genera impactos negativos directos en nuestra población y el ecosistema del río Magdalena. La Sociedad de Ingenieros del Atlántico recordó al Gobierno Nacional la necesidad de demoler la vieja estructura que no permite el paso de grandes embarcaciones. Porque si no, el nuevo puente queda convertido en un elefante blanco. Porque precisamente el nuevo puente Pumarejo se hace más alto para que pasen embarcaciones. Pero si tú no quitas el viejo puente, no estamos haciendo nada, no puede pasar las embarcaciones y se convierte en un elefante blanco. El tribunal dio un plazo de 45 días al Invías para la clausura del viejo puente, pero informa a la Personería que el objetivo principal es demoler esta antigua estructura. Hoy tomó posesión Javier Sarmiento, el alcalde designado para Bucaramanga, hasta que se realicen las elecciones atípicas, esto ante la salida de Jaime Andrés Beltrán por un fallo del Consejo de Estado. Después de 1 mes y 2 días de la salida de Jaime Andrés Beltrán del cargo de alcalde de Bucaramanga por doble militancia, Javier Sarmiento, propuesto por la coalición que apoyó a Beltrán, es el segundo alcalde encargado que ha tenido la capital de Santander. Hoy tomó posesión y estará en el mandato hasta que se defina la fecha para las elecciones atípicas que podrían ser el próximo 14 de diciembre. Vamos a iniciar de manera rápida un empalme para conocer las acciones que detalla cada secretaría. La fecha de elección por ahora está demandada por presuntos errores de publicación de la registraduría, pero hasta el momento hay 3 candidatos inscritos: Cristian Reyes, exconcejal, Carlos Bueno, exdirector de tránsito, y Fabián Oviedo, excandidato a la alcaldía. Como el Consejo de Estado negó el recurso de aclaración del alcalde saliente de Girón, Campo Elías Ramírez, por doble militancia, fue encargado para el puesto el exdiputado Freddy Cáceres, esperando que se cumpla la misma agenda que para el caso de Bucaramanga. Pues hay que surtir todo el proceso que surtimos con la Registraduría Nacional para acordar una fecha. Es la primera vez en la historia de Santander que 2 alcaldes de ciudades principales salen de sus cargos en menos de 2 años de mandato, con nuevos gastos electorales y tensión en los partidos políticos. Diferentes empresarios compartieron y analizaron estrategias para promover el crecimiento económico, el desarrollo y el tejido social. El encuentro ocurrió en el foro Pensando en Colombia, empresa que construye en país, organizado por El Espectador, Caracol Televisión y la Organización Internacional del Trabajo. Diferentes analistas se reunieron en el foro Pensando en Colombia, empresas que construyen país. Y si algo quedó claro fue la necesidad de impulsar iniciativas que promuevan la educación y el desarrollo sostenible. Creemos que Colombia es un país que tiene una posición estratégica, que tiene un gran potencial de desarrollo, que tiene múltiples ventajas competitivas alrededor de su misma biodiversidad, del potencial de su gente. La educación se consolida como una de las herramientas principales para el desarrollo.
Yo creo que lo que tenemos que hacer es justamente focalizar más todavía en ciertos sectores que es muy difícil que por sí mismos puedan romper el círculo de la pobreza. Yo lo hablaba, o sea, apenas el 12% de los jóvenes que vienen de familias que no han terminado sus estudios logran romper con ese círculo. Se hacen estudios en el marco pues, de todo lo que es el desarrollo del Marco Nacional de Cualificaciones, que son esos pequeños indicadores que le dicen a la academia qué hacer y a los empresarios qué es lo que realmente puedan informar qué es lo que se necesita. Los expertos advierten que las soluciones deben adaptarse a las realidades de cada territorio y comunidad. Y pensar en que las aproximaciones a los territorios y a las comunidades tienen que ser distintos en función de las capacidades de los lugares, de los entornos y las condiciones que hay en cada uno de estos sectores. El profesional es un profesional que se forma de manera integral para que contribuya al desarrollo del país, no de una industria particular. Educar, invertir y creer en el talento local son los caminos para construir una Colombia más incluyente y con oportunidades para todos. Habitantes del corregimiento de Rocha, en Arjona, Bolívar, hicieron una hoguera con el material de la consulta electoral de este domingo en rechazo al mal estado de una vía. Afirman que se cansaron de las promesas incumplidas de los políticos. En medio de la consulta del pacto histórico, un grupo de personas sacó el material electoral de la institución educativa del corregimiento de Rocha, en Arjona, Bolívar, y lo quemó para exigir la pavimentación de esta vía. O sea, el material lo sacan de aquí. Aquí en esta parte lo terminaron de acomodar hasta que llegaron allá. Allá decidieron de quemarlo, quemaron llantas. Tenemos identificados a los responsables del hecho y estamos en proceso de judicialización de estas personas. La carretera que generó la protesta está llena de huecos, lo que dificulta el tránsito de los pobladores. Demasiado, porque aquí vivimos del campesino, de la pesca, y no encontramos cómo sacar los productos que sacamos de aquí para la ciudad. Sí, que se pone maluca, que no se puede pasar los vehículos, solamente animal nada más, porque un carro no puede pasar una emergencia, no se puede. Entonces ahora las personas deben de salir como puedan. Le digo como puedan, es como puedan. Los habitantes dicen que están cansados de los políticos. Cuando hay elecciones, cuando esto, cuando lo otro, y no, o sea, prometen y luego se van, o si no hacen cualquier cosa, echan zahorra y cuando llueve eso se vuelve nada. Además, los pobladores de este corregimiento piden que se construya cuanto antes un acueducto. Y Santa Marta está en la mira de los expertos del mundo por su potencial en economía azul. El mar se ha convertido en un eje de desarrollo y de la sostenibilidad ambiental de la ciudad. El turismo ha tomado nuevos visos para mostrar la belleza de la ciudad desde una visión ecológica. El mar no solo es un atractivo turístico de Santa Marta, también se ha convertido en el motor de la economía y de la sostenibilidad de la ciudad. Creemos que el desarrollo ya no basta que sea sostenible, el desarrollo tiene que ser regenerativo. Al mismo tiempo que le hacemos bien a la industria, a la economía, le podemos hacer bien a las comunidades. Por eso, una de las prioridades es la regeneración del ecosistema marino costero. Me complace ver que cada vez más nos sentimos más un destino turístico, porque creo que hace 15 años todavía la gente de Santa Marta no se involucraba en el turismo y hoy en día hay cada vez más familias, cada vez más personas que ven en el turismo una opción de vida. Los expertos en economía azul destacan las fortalezas de Santa Marta y Colombia en esta materia. Que son los empleos que, de nuevo, le hacen bien a la economía, pero también le hacen bien a las comunidades humanas y también al ecosistema. El turismo, podríamos tener un turismo, estamos hablando hace un rato del turismo científico, pero ese turismo podría ser extractivista. Lo que queremos es que ese turismo también le genere capital humano y capital local a las comunidades. Entonces ahí es donde hablamos de turismo regenerativo. Nosotros también decimos, ya sostenerse sustentable ya no es suficiente, ya no basta. La idea es crear más empleos alineados con la sostenibilidad ambiental. En San Antero, Córdoba, antiguos cazadores del caimán aguja escriben una historia de redención ambiental que ha salvado a miles de ejemplares de esta especie y restaurado miles de hectáreas de manglar, un ecosistema que ocupa 8.570 hectáreas conservadas en el Distrito de Manejo Integrado de Cispata. Mi nombre es Bexabeth López. Mi nombre es Abelisario Llanes Díaz y esta es nuestra historia.
De perseguidores a protectores, así se define la transformación de Bexabé y Belisario, los miembros de Azocaimán, quienes abandonaron la caza ilegal para convertirse en los principales guardianes del caimán aguja y los ecosistemas de manglar en la bahía de Cispatá. Azocaimán se conforma por 18 antiguos cazadores. ¿En qué momento dejaron de ser cazadores del caimán para convertirse en protectores de la especie y de los ecosistemas de manglar de la bahía de Cispatá? En el 2004, desde ese momento, pues la vida de nosotros los asociados pues, fue cambiando automáticamente. Logramos hacer unos 100 nidos en diferentes partes de los manglares para que las hembras aniden allá. Entonces, cuando llega época de anidación, las hembras llegan a esos nidos y anidan allá. Nosotros vamos, recolectamos los huevos y los traemos acá. Tenemos las incubadoras donde los incubamos. Lo que antes era una amenaza para la especie, hoy es su principal red de protección. También hacemos parte de conservación del manglar, porque es donde se restaura el mangle. Ahí estamos y con los estudiantes, cada vez que vienen los estudiantes. Durante el tiempo que tenemos de andar conservando la especie, ya estamos hablando de 21 años, se han liberado aproximadamente unos 14.000. Bexabé, Belisario y los miembros de Azocaimán son colombianos que hacen historia. Si terminamos las noticias, nos vemos a las 7 de la noche con una nueva edición informativa. Pero si quiere seguir los hechos del día, puede conectarse a partir de este momento con Manuel a la señal digital de Noticias Caracol en nuestras plataformas digitales. Y aquí en el canal Caracol ya viene Tormenta de Pasiones. Somos Noticias Caracol, primero la gente. Que tengan una feliz tarde. Chao. Chao.